Bueno, continuando con el tema del muestreo y de las muestras, del universo, de la población, entonces vamos a sintetizar. Nosotros tenemos que ver dentro del campo de la metodología lo que es el universo o la población. Cuando hablamos del universo, como la misma palabra nos está diciendo, son todos, ¿sí? En el caso de, o algunos autores llaman la población si es dentro de un enfoque cualitativo, o bien otros lo consideran como sinónimo, universo y población, es decir, todos. Dentro de ese universo, nosotros tenemos que tomar una muestra, o sea, una porción, que es de carácter representativo porque representa a todo ese universo. ¿Por qué? Porque después nos va a permitir hacer comparaciones en la información que nosotros hemos extraído de esa muestra. Las muestras no son iguales para los dos enfoques que nosotros vamos a ver o estamos viendo, del enfoque cuanti y lo que vamos a ver después del enfoque quali. El enfoque quali lo van a desarrollar en profundidad cuando tengan con metodología 2 con la profesora Gladys Apaz. Sin embargo, yo les voy a dar las características generales para que ustedes cuando lleguen a metodología 2 ya tengan algunas ideas previas acerca de este enfoque. Son diferentes. En el caso del cuantitativo, el enfoque decimos que es de tipo representativo, ¿sí? Y probabilístico. ¿Por qué probabilístico? Porque todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Cómo se analizan estas informaciones? A través de la estadística. La estadística sirve para analizar, no es un instrumento para recolectar información. Bien, los tipos de muestra se relacionan directamente con los enfoques. Por ejemplo, en el caso del enfoque cuantitativo, la muestra es de carácter probabilística, porque todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En este libro, como yo les digo, en el de técnicas para investigar, número 2, de Juni y Urbano, en la página 25, hay un cuadro. Hay un cuadrito donde habla acerca de los tipos de muestras. Y tiene las muestras probabilísticas, las aleatorias simples, las estratificadas, las de conglomerados, etcétera, etcétera. Y luego dice cuáles son las características generales de cada una de ellas. Yo no me voy a detener en esto porque eso ya lo van a ver en las otras materias. Incluso van a aplicar unas fórmulas para poder hacer el muestreo. En líneas generales, yo siempre les digo, cuando ustedes están dentro de un enfoque cuantitativo, un 25 o un 30%, ¿sí?, de ese universo ya es representativo. Y para el enfoque cualitativo, las muestras son de carácter no probabilística, porque no todos tienen la probabilidad de ser elegidos. En el quali interviene mucho el investigador, que es quien decide qué tipo de muestra va a tomar. Una muestra por conveniencia, una muestra accidental, una muestra que se llama decisional, según Juni y Urbano, una muestra de cuotas, una muestra de expertos, y a su vez dentro de cada muestra tienen características, por ejemplo, el tipo bola de nieve. ¿Qué es una bola de nieve? Han visto que primero cuando se producen los alud es chiquitito la bola de nieve. En la medida que va bajando, esa bola cada vez cobra más tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Traducido en el ámbito de la metodología, yo encuentro una persona a la que le quiero hacer y le pregunto, ¿usted podría estar dispuesto a contestar algunas preguntas para un estudio que estamos realizando? Bueno, muy bien. Le hago y luego le pregunto, ¿vos conocés o usted conoce a alguien que también tenga buena disposición para contestar? Sí, fulano de tal. Me voy a fulano de tal y así sigo haciendo y eso cada vez se va ampliando, por eso se llama
tipo bola de nieve. Esto les digo que ustedes estudien, que están en Juni y Urbano. Por otro lado, esto es importante porque cuando ustedes lleguen, veamos ahora en la unidad número 3, ya entremos directamente al diseño del desarrollo, al diseño, al protocolo de un proyecto de investigación. Es importante saber qué tipo de muestras van a hacer. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos visto la idea, el tema, el problema, los objetivos? Y ahora vamos a ver la metodología. ¿Cómo se hace? La metodología responde a la pregunta ¿cómo hacer? Bueno, esta es una de las cuestiones que está dando respuesta. Acá en Cecilia Blanco, en Encuestas y Estadísticas, que ustedes también tienen en el libro, en las páginas 43 comienza hablando sobre población y muestra. Y comienza dando las mismas definiciones, dice, entonces que cuando la población es muy grande es imposible de estudiarla en su totalidad, por lo tanto nosotros tenemos que tomar una muestra, o sea, un recorte de ese universo para poder hacer. Después habla del muestreo, que es el procedimiento para lograr la muestra. Y da algunos pasos a seguir, por ejemplo, definición de la población, de las unidades de muestreo, de la extensión del muestreo y del tiempo de recolección de la información. Esos son como que van íntimamente relacionados. Si yo tengo que hacer un muestreo de 500 personas, yo tengo que calcular estimativamente el tiempo que me va a llevar a hacer ese muestreo. Cuando digo muestreo, aplicar la encuesta a esas 500 personas. Identificación del marco de muestreo, determinación del tamaño de la muestra, elección del método de selección de muestras y selección de las mismas, la definición del procedimiento de estimación y obtención de las estimaciones y el error de muestreo. Ustedes acuérdense siempre, o los que ya hicieron estadísticas, o van a hacer, o conocen algo, que siempre dentro del campo de la estadística ya está previsto un margen de error. Yo después les voy a leer, en otra oportunidad les voy a leer una poesía que habla sobre lo que es la estadística, así. Bien, luego van a ver el tiempo, la extensión, la definición del tamaño muestral, y después van a encontrar una serie de fórmulas, que esas no les lleven mucho el apunte, porque esas las van a ver ustedes, como les digo, en estadística. Y en la página 55 habla de la elección del método de selección de muestra, habla del método probabilístico, del no probabilístico, explica qué es cada uno de ellos, ¿sí? Probabilístico porque implica que cada uno de los sujetos que componen la población de estudio tiene una probabilidad conocida de salir seleccionado en la muestra. Supongamos que yo quiero hacer una encuesta en una escuela primaria. Entonces, donde a lo mejor en el turno mañana y en el turno tarde, pero resulta que la totalidad de ambos turnos de la población es de 2.000 estudiantes. Imposible, es muy grande ese universo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Tengo que hacer una muestra, tengo que hacer un plan de muestreo para determinar mi muestra. ¿Cómo puede ser? Para que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Le pido a la maestra de primer grado que me preste el registro de asistencia. Entonces yo digo, cada 5 alumnos, 1. Le voy a aplicar la encuesta. Al número 5, otra encuesta. Al 10, otra encuesta de 5 en 5 y así voy por todos los grados. A la mañana y lo mismo hago a la tarde. En ese caso es un muestreo probabilístico. Bien, por eso dice que obedece a la lógica de la teoría de probabilidades. Una de las ventajas principales del muestreo probabilístico es que en función de los resultados obtenidos para la muestra podemos hacer generalizaciones sobre
sobre lo que nosotros queremos estudiar. En cambio, en el enfoque cualitativo, la muestra es no probabilística. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos tienen la posibilidad de ser elegidos. Bueno, y yo creo que con el ejemplo, incluso en la página 59, les da otro ejemplo más completo todavía. Yo creo que con esto, al menos por ahora, estaríamos bien. Porque después en las páginas siguientes, en la 64, habla del muestreo no probabilístico, el muestreo por conveniencia, por juicio del investigador, el muestreo bola de nieve, por cuotas, pero sería interesante que ustedes pudieran leer esto, porque estos tipos de muestra y las características de cada una de ellas, es muy probable que nosotros tomemos en el segundo práctico. Así que estaría bueno que por lo menos comprendieran. En caso que tuvieran alguna duda con respecto a los tipos de muestra, ustedes simplemente se conectan por Face y hacen las preguntas y nosotros les respondemos. Como les digo, esto es importante porque esto depende también de hacer un buen diseño de investigación. El saber es una de las partes de la metodología, del aspecto metodológico. Yo ya después voy a hablar con mayor profundidad sobre el muestreo dentro de un enfoque cualitativo que, como les dije hace rato, es de carácter significativo. Lo que quiero ya a modo de síntesis para ir cerrando es decirles de que el muestreo en el enfoque cuantitativo se trabaja con grandes cantidades. Por eso yo digo con números grandes. El muestreo es probabilístico, ¿sí? Aleatorio, ¿sí? Y es de carácter representativo. Mientras que en el enfoque cualitativo el muestreo es significativo. Y a diferencia del cuantitativo, yo puedo hacer una investigación tomando una sola persona. O tomando 3 personas, pocas personas. Acá no importa la cantidad, acá lo que importa es buscar mayor información, es decir, profundizar. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos en alguna oportunidad del iceberg? Lo que se ve en el iceberg sobre la superficie es una parte pequeña de la masa de hielo. La masa más grande de hielo es la que está abajo del agua, la que no se ve. En el enfoque cualitativo, eso es lo que nos interesa a nosotros, develar, desocultar. Nos importa profundizar, cosa que si tomaríamos mucha cantidad de personas sería imposible. Por eso es importante trabajar con menos gente, con menos sujetos, perdón, ¿sí? Es más, yo puedo hacer una biografía o una autobiografía, una historia de vida tomando una sola persona. En la próxima clase vamos a ver las ventajas y las desventajas, ¿sí? Que tienen que ver con, en el caso de una encuesta, ¿sí? ¿Cuáles serían las desventajas que tendría yo de aplicar una encuesta en relación a la información? Que al ser tan abarcativa, esa información es de carácter superficial. Entonces, esa es una desventaja, una limitación. El costo de una encuesta es de bajo costo, porque como dijo el profesor Marco, yo la puedo hacer escrita, autoadministrable, por teléfono, por mail, por correo. Mientras que cuando veamos los instrumentos del enfoque cualitativo, esos llevan mayor tiempo y mayor costo. Bien, entonces, ya a modo de cierre, les sugiero que lean
lean esto porque es importante. Y los invito también a que no tengan temor de hacer las preguntas, de sacarse las dudas, de preguntarnos, que para eso estamos nosotros. Y justamente esta modalidad virtual es la que nos impide a nosotros poder interactuar y poder aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Yo cuando hablé sobre las variables, les hice una pregunta en relación a Boderek. Solo de las 120 alumnos de las dos comisiones, solo una alumna me respondió. El resto, nada. Entonces, no sé a qué se deberá, si todos comprendieron o ninguno comprendió. Así que sería muy agradable para nosotros los profesores que ustedes pudieran preguntarnos y nosotros aclarar las dudas que ustedes tengan. Nos vemos en las próximas clases y estudien.